Hay un tipo de coincidencia que no asusta por lo sobrenatural, asusta porque es presencia. En Argentina tenemos tragedia, crisis, episodios que cambiaron el rumbo. Eso es historia. Lo raro es otra cosa. Cuando empezás a revisar fotos, recortes, testimonios, aparece un mismo rostro. Siempre, cerca del momento donde todo se rompe. No estoy diciendo que sea inmortal. No estoy diciendo que sea un monstruo. Estoy diciendo algo más simple. No encaja con el registro. Hoy te voy a contar 3 hechos históricos reales. En los 3, alguien estuvo ahí. Demasiado cerca y siempre desaparece antes de que alguien lo nombre. Séntate, puse la pava. Tomemos unos mates, esto es Relatos de Punta Lara. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. En 1871, Buenos Aires dejó de ser una ciudad y se convirtió en un hospital abierto. La fiebre amarilla entró por el puerto y avanzó como avanzan las cosas que nadie quiere mirar de frente. Primero un barrio, después otro y después ya no había barrios, había cadáveres. Las calles del sur, San Telmo, Montserrat, Barracas, se vaciaron. Las familias que podían huían hacia el norte y las que no, cerraban su puerta y esperaban lo peor. Los diarios de la época hablaban de carros recorriendo las calles al amanecer. No llevaban pan, llevaban cuerpos. Los cementerios colapsaron, se cavaban fosas comunes, las iglesias no daban abasto, los hospitales improvisaban salas en conventillos abandonados. El olor era una mezcla de cal, sudor y algo más denso que nadie quería nombrar. Hasta acá todo esto es historia. Lo que viene ahora es registro. En el Archivo General de la Nación hay varias fotografías de la epidemia. Imágenes duras, médicos con barbijos rudimentarios, camas alineadas en patios abiertos, hombres cargando camillas. En una de esas fotos, tomada en un hospital improvisado en el barrio de San Telmo, aparece un grupo de voluntarios alrededor de un paciente. La imagen no es famosa, no es la típica postal que se muestra en libros escolares. Es una toma lateral casi descuidada. Y ahí, detrás del grupo principal hay un hombre. No está asistiendo, no está cargando nada, no parece dar órdenes. Solo mira. Vestido de oscuros, con un saco largo que no coincide con la ropa ligera que muchos usaban para soportar el calor de ese verano brutal. La mayoría de los voluntarios aparecen arremangados, transpirados, con expresión de agotamiento. Él, sin embargo, no. Tiene las manos juntas a la altura del abdomen. La postura es recta, la mirada no está en el enfermo. Está apenas desviada, como si observara algo fuera de encuadre. La fotografía está fechada en marzo de 1871. Hasta ahí no hay nada imposible. Un curioso, un ayudante, un médico extranjero, vaya uno a saber. Pero el problema empieza cuando se cruzan los registros. Durante la epidemia se organizaron comisiones de ayuda. Se anotaban nombres, se llevaban listas de voluntarios. Médicos, camilleros, donantes. No era un caos absoluto. Había administración. Y los documentos, claro, sobrevivieron. El hombre de la foto no figura. No aparece en los listados de la Comisión Popular de Salubridad. No aparece en padrones médicos. No aparece como residente en los censos de la zona en años posteriores. Podría decirse que es una omisión, un error. Pero hay un detalle más. Un testimonio escrito por un médico joven de la época, conservado en forma de carta, menciona a un caballero con acento extraño, que se presentó como voluntario independiente. El médico describe que el hombre trabajaba de noche y que parecía no fatigarse y que rechazaba cualquier pago. La carta no da nombre, solo una descripción breve. Alto, delgado, tez pálida, de ojos oscuros, siempre vestido de negro, incluso con el calor insoportable. El médico agrega algo más, casi como una nota al margen. Jamás lo vi sudar. Puede parecer un detalle menor, en una ciudad que superaba los 30 grados, la humedad del río y los cuerpos apilados, todos sudaban. Los enfermos, los médicos y los enterradores. Todos. Menos, según esa carta, ese hombre. Ahora bien, hasta acá, seguimos dentro de lo posible. Hay personas que resisten mejor el calor. Hay extranjeros que no quedan en registros formales. Hay fotos donde alguien simplemente quedó de fondo. La anomalía real no está en la vestimenta ni en la carta, está en el tiempo. Esa fotografía fue digitalizada décadas después y en un trabajo de comparación realizado por historiadores que analizaban la evolución urbana de la zona, se detectó
que el mismo hombre aparece en otra imagen, tomada varios años más tarde, en un contexto completamente distinto. La segunda imagen no pertenece a la epidemia, es una fotografía de obras en el puerto, fechada hacia fines de la década de 1880. La escena muestra a trabajadores descargando materiales, entre ellos, otra vez, un hombre de saco oscuro. La calidad de la foto es mejor, se distingue el rostro con mayor claridad. Es el mismo, no similar, mismo corte de cabello, misma estructura facial, misma línea recta en la boca, misma postura con las manos unidas frente al cuerpo, entre una foto y la otra. Pasaron casi 20 años. El hombre no cambió, no parece más viejo. No parece más joven tampoco, parece detenido. Cuando se superponen digitalmente ambas imágenes, algo que hoy es sencillo de hacer, las proporciones coinciden con una precisión incómoda. Pómulos, nariz, distancia entre los ojos. Todo exacto. Acá es donde empiezan las interpretaciones. Algunos historiadores descartan la comparación. Dicen que la calidad de las fotos antiguas permite confusiones, que la memoria visual engaña, que hay muchos rostros parecidos. Es cierto. Pero también es cierto que ambas imágenes el hombre no interactúa, no participa, no sonríe, no carga, no dirige, solamente observa. En 1871 la ciudad estaba paralizada por la muerte. Más de 13.000 personas murieron en pocos meses. Fue una de las peores catástrofes sanitarias de la historia argentina. El miedo cambió la distribución urbana. Las clases altas abandonaron el sur. Se redefinió todo Buenos Aires. Algo se quebró ese año. Y en el centro del quiebre hay un rostro que no figura en los registros, que trabaja de noche, que no transpira y que no envejece al menos durante 2 décadas. ¿Es prueba de algo? No. Es un patrón incipiente. Un hombre presente cuando la ciudad sangra. Un hombre que no deja rastro administrativo. Un hombre que permanece igual mientras todo alrededor cambia. Podría ser casualidad, claro. Podría ser un error de identificación. Podría ser que estemos viendo lo que queremos ver. O podría ser que en 1871, mientras Buenos Aires se vaciaba de vida, alguien estuviera ahí por razones que no tenían nada que ver con la caridad. Yo te estoy mostrando la fotografía, los registros, la carta, la interpretación es tuya. Y esto recién empieza, ¿sabes por qué? Porque en enero de 1919 Buenos Aires no estaba enferma como en 1871, estaba tensa. La huelga de los talleres Vanessa comenzó como un conflicto laboral más. Jornadas largas, salarios bajos, condiciones duras, nada que la ciudad industrial no conociera. Pero esta vez algo se desbordó. El 7 de enero la policía reprimió a los trabajadores de Nueva Pompeya. Hubo muertos. Al día siguiente, el funeral de los obreros se convirtió en una marcha multitudinaria. Decenas de miles de personas acompañaron los féretros hacia el cementerio de la Chacarita. La ciudad literalmente se paralizó. Tranvías detenidos, comercios cerrados, gente en los techos mirando el paso de la columna humana. Y en algún punto, entre el cortejo y los disparos que vinieron después, Buenos Aires entró en una semana de violencia que hoy conocemos como la Semana Trágica. Hubo enfrentamientos armados, barricadas, incendios, represión, grupos parapoliciales persiguiendo inmigrantes. El número exacto de muertos todavía se discute. Lo seguro que fueron cientos y tal vez más. Ese contexto importa, porque cuando una ciudad se vuelve multitud, la identidad individual se diluye. Es el escenario perfecto para estar sin ser visto. En el archivo general existen varias fotografías del funeral y de los disturbios posteriores. Son imágenes tensas, humos, sombreros oscuros, rostros tensos, cuerpos apretados uno contra otros. En una fotografía tomada durante el traslado de los féretros por la avenida Corriente, una toma amplia, panorámica, se ve la masa obrera avanzando, banderas, pancartas, hombres con el puño en alto. Y a la derecha del encuadre, apenas separado del grupo, hay un hombre. No sostiene bandera, no grita, no parece correr cuando empiezan los disparos. Está quieto, vestido de oscuro, saco largo, sombrero de ala recta, las manos juntas al frente. La postura no coincide con la tensión del momento. En una escena donde todos están en movimiento, él está detenido. Podría ser un curioso, podría ser un burgués observando desde el margen, podría ser un periodista. La foto sola no dice nada concluyente, pero hay otro elemento.
En los diarios de la época, particularmente en crónicas de enfrentamientos en la zona de Once y Constitución, varios testigos mencionan a un extranjero alto que parecía moverse con facilidad entre ambos bandos. Un cronista escribió: había un hombre que no gritaba consignas ni respondía insultos. Se acercaba a los grupos, decía algo breve y se retiraba. Lo vi primero entre los obreros y luego, una hora más tarde, del lado de la policía. El detalle no sería relevante si no fuera porque la descripción física coincide con la figura de la fotografía. Alto, delgado, tez clara, ropa negra, en pleno enero porteño. El cronista agrega unas líneas más, casi perdida en el texto. Su rostro no expresaba ni enojo ni miedo. Parecía ajeno al riesgo. Durante la semana trágica hubo disparos indiscriminados, balas perdidas, heridos en la vía pública. Las fotografías muestran hombres corriendo, agachándose, cubriéndose detrás de carros. El hombre del saco oscuro no aparece agachado en ninguna de las tomas como figura. Siempre está erguido, siempre en el borde del encuadre, siempre mirando. Hasta acá todavía estamos en terreno posible. Multitudes generan coincidencias. La memoria de los testigos es imperfecta. Las fotografías antiguas pueden engañar. La anomalía verdadera aparece cuando se cruzan las dos líneas temporales. En 1871, durante la fiebre amarilla, teníamos un hombre. Saco oscuro, postura recta, manos unidas al frente. Presencia en un momento de muerte masiva. Sin registro formal, en 1919, casi 50 años después, aparece otro hombre. Saco oscuro, postura recta, manos unidas al frente. Presencia en un momento de violencia masiva. Sin identificación clara en registros periodísticos posteriores, podríamos decir que es otro individuo con un estilo similar. La moda masculina en principios del siglo XX incluía trajes oscuros. No es una rareza en sí misma, pero cuando se realiza una ampliación digital de la fotografía de 1919 y se compara con la de 1871, el rostro coincide en proporciones con una precisión incómoda. La línea de la mandíbula, la inclinación del cuello, la distancia entre los ojos. No envejeció como debería haber envejecido un hombre de casi medio siglo. Sí, en 1871 tenía alrededor de 30 años. En 1919 debería rondar los 80. La diferencia física tendría que ser más que evidente. Sin embargo, no lo es. En la imagen de 1919 parece tener la misma edad que en la anterior. Ni más joven ni más viejo, simplemente igual. Hay un detalle adicional que vuelve todo más inquietante. En un parte policial, redactado días después de los disturbios, se menciona la detención breve de un sujeto extranjero por merodear en zonas de enfrentamiento sin motivo aparente. El documento no consigna nombre definitivo. Indica que el hombre no portaba documentación argentina y que hablaba con un acento difícil de identificar. Fue liberado pocas horas después por falta de cargos. El parte describe que el detenido mantuvo una actitud serena en todo momento, sin signos de nerviosismo. No sabemos si ese detenido es el hombre de la foto. No hay imagen adjunta al informe, no hay firma legible. Lo que sí sabemos es que el patrón se repite. Crisis colectiva, muerte, cambio social profundo y una figura que no pertenece del todo a ninguno de los bandos. En 1871, la ciudad cambió su geografía por el miedo a la enfermedad. En 1919, la ciudad cambió su relación con el conflicto social y la violencia política. En ambos puntos de inflexión hay alguien que observa. No lidera, no salva, no muere, solamente observa. ¿Es evidencia de intervención? No, pero es evidencia de persistencia. Y cuando un mismo rostro persiste a lo largo de décadas sin desgaste visible, la explicación deja de ser simple. Podríamos hablar de un linaje, padre e hijo idénticos. Podríamos hablar de coincidencia genética improbable. Podríamos hablar de errores en la digitalización. Todo es posible. Pero también es posible que en 1919, mientras Buenos Aires ardía por dentro, el mismo hombre que estuvo presente cuando la ciudad se desangró por enfermedad, estuviera otra vez ahí, quieto, intacto, mirando cómo la historia se fractura. Yo no te estoy diciendo qué es, te estoy mostrando un patrón. Y todavía falta una pieza. 1988 fue un año pesado para la Argentina. La muerte de Olmedo
En marzo sacudió el país. Semanas antes, el caso de Alicia Muñiz puso a la violencia en el centro de todo. Mar del Plata quedó asociada a titulares trágicos: balcones, golpes, caída, muerte. En ese ruido mediático hubo algo que pasó casi desapercibido. No ocupó portadas nacionales, no tuvo especiales de televisión, quedó reducido a crónicas locales y a recuerdos fragmentados. Mediados de marzo del 88, playa Los Acantilados, una fiesta nocturna organizada por un grupo de surfistas. No era algo oficial, no había grandes marcas detrás. Era verano, era juventud, era música cerca del mar. En esa época todavía era común que grupos se reunieran de noche en sectores alejados, con fogatas y equipos de sonido conectados a baterías de auto. Los Acantilados no es una playa cualquiera. Son formaciones altas, irregulares, con zonas inestables. De día son imponentes y de noche impredecibles. La convocatoria empezó a circular boca a boca durante la semana. A las 2 de la mañana del sábado ya había alrededor de 100 chicos y chicas en la zona. Tablas apoyadas contra la arena, música fuerte, alcohol y risas. El mar estaba inquieto, pero no tormentoso. La luna iluminaba lo justo para moverse sin linterna. Y hasta acá, nada extraño. Lo que ocurrió después quedó registrada de manera confusa. Alrededor de las 2:40 am, según declaraciones posteriores, se escuchó un estruendo seco. No fue una explosión, no fue un disparo, fue algo más grave, más profundo, como si la tierra se acomodara de golpe. Un sector del acantilado cedió. No un derrumbe total, pero sí una porción suficiente para arrastrar arena, rocas y a varios jóvenes que estaban sentados cerca del borde superior. Algunos cayeron varios metros, otros quedaron atrapados bajo los escombros sueltos. Hubo gritos, descontrol, intentos de rescate improvisados. Las ambulancias tardaron en llegar porque el acceso no era sencillo de noche. Cuando finalmente se estabilizó la situación, el saldo fue de varios heridos graves y al menos 4 muertos. Chicos de entre 17 y 22 años, no, más no. El hecho quedó catalogado como accidente geológico, erosión natural, falta de señalización, imprudencia juvenil. Y en un año dominado por tragedias mediáticas mucho más resonantes, la noticia se diluyó. Ahora bien, entre los testimonios recogidos años después por un periodista local que investigaba historias olvidadas de la ciudad, aparece un detalle que conecta con nuestro patrón. Uno de los sobrevivientes, entrevistados en los 2000, recordó algo que no había mencionado en su declaración original. Había un tipo que no conocíamos, no era del grupo, no era surfista, estaba parado más arriba, cerca del borde, como mirando todo desde antes de que empezara la fiesta. La descripción es precisa: alto, delgado, vestido de oscuro. No parecía tener la edad del resto, tampoco parecía mayor, era difícil ubicarlo. El sobreviviente recordó que el hombre no bailaba, no tomaba, no hablaba con nadie. Estaba quieto, las manos juntas al frente, la misma postura. Otro testimonio de una chica que había llegado con amigos de Miramar agregó algo más: lo vi caminar por la arena y no dejaba huellas marcadas como los demás. Pensé que era porque la arena estaba dura, pero después me di cuenta de que las nuestras sí quedaban. Puede ser una distorsión del recuerdo, las memorias se reconstruyen, ajustan detalles con el tiempo, pero el patrón vuelve a aparecer. Un hombre ajeno al grupo, observando, sereno. El detalle que incomoda no está en su presencia, sino en su reacción. Varios sobrevivientes coinciden que, cuando se produjo el derrumbe, el hombre no corrió hacia el lugar como hicieron los demás. No gritó, no ayudó a remover piedras, no intentó asistir. Se quedó unos segundos mirando el caos y después se fue caminando hacia la parte alta del acantilado, en dirección opuesta a las ambulancias. Nadie pudo describir con precisión hacia dónde se dirigió después. En los registros policiales del accidente no figura ningún hombre con esas características como testigo formal. No hay declaración firmada, no hay identificación. La anomalía fuerte no es que estuviera ahí, es que, al comparar la descripción física con ampliaciones de las fotografías de 1871 y 1919, la coincidencia vuelve a aparecer. En 1988 deberían haber pasado más de 100 años desde la fiebre amarilla.
Si el hombre en 1871 tenía alrededor de 30 años, en 1988 debería haber superado ampliamente los 140. El sobreviviente del 88 lo describe como alguien de entre 30 y 40. La edad aparente no cambió, ni en 1971, ni en 1919, ni en 1988. Siempre presentes en momentos donde algo se quiebra. 1971, la ciudad perdió miles por enfermedad. 1919, la ciudad ardió por violencia social. Y en 1988, en una playa apartada, la tierra se dio bajo un grupo de jóvenes. Podemos sostener que los derrumbes en acantilados son comunes, sí, que la erosión costera es un fenómeno natural y que los recursos se contaminan con el tiempo. Todo eso es cierto, pero también es cierto que en 3 escenarios distintos, separados por más de un siglo, aparece una figura con las mismas características físicas, la misma postura, la misma actitud distante frente al desastre. No dirige, no interviene, no sufre, solamente observa. Y cuando el evento alcanza su punto máximo, desaparece. No hay prueba de que haya causado el derrumbe, claro. No hay indicio físico de intervención, solo presencia. Pero si uno mira la secuencia completa, el patrón ya no parece aislado. Cada vez que la historia argentina atraviesa un momento donde algo se rompe, salud pública, conflicto social, seguridad, hay un hombre en el borde del encuadre, intacto. En 1988 la atención pública estaba puesta en balcones, escándalos y campeones caídos. Mientras tanto, en una playa menos iluminada, unos cuantos chicos murieron bajo la tierra suelta. Y alguien estuvo ahí. No figura en los registros, no dejó testimonio, no envejeció. Podés llamarlo coincidencia, podés decir que son 3 hombres distintos, que se parecen, o podés hacerte una pregunta más incómoda. Si en 1988 seguía teniendo la misma edad que en 1871, ¿a dónde está ahora? Yo te mostré los 3 momentos, la conclusión es tuya. Y si este hombre aparece en otros momentos de la historia, te aseguro, lo voy a encontrar, y si lo encuentro, te lo voy a mostrar.